Muy buenos días. La idea entonces con esta exposición es que les voy a mostrar los aspectos generales de la enfermedad y algunos puntos claves que creo que van a ser muy importantes desde el enfoque de la medicina interna. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que nos toca pegarnos golpes de pecho con este evento de salud pública en particular, y es que es una infección conocida desde hace muchas décadas, que los investigadores metidos en esta área específica habían de alguna forma identificado algunos factores que vamos a discutir, que indudablemente harían de esta una enfermedad de importancia en salud pública en el mediano plazo, desde la disminución de la vacunación contra la viruela, que tenemos vacuna y tratamientos entre comillas disponibles, pero ahí entra el tema de tener una vacuna investigada y desarrollada, y otra cosa es tener las capacidades en salud pública para desplegar esta vacuna en los sitios donde más se necesiten o los tratamientos donde más se necesiten. En eso fallamos rotundamente. Porque de hecho hay un brote, que es uno de los artículos interesantes que vamos a analizar hoy, un brote que antecedió la expansión por fuera del área endémica y que indudablemente pudo haber sido controlado si se hubiera movilizado las diferentes estrategias de salud pública. Solamente para dar una cifra para uno preocuparse, habían 22 millones de dosis de vacuna contra la viruela que se tenían después del 11 de septiembre por todo el problema de las cartas con Antrax, bueno, todo eso que ustedes recordarán. Se hizo entonces esa síntesis de vacuna pensando de pronto en un evento terrorista, pero la mayoría de esas vacunas terminaron venciéndose en Estados Unidos y en Dinamarca, y nunca fueron utilizadas, por ejemplo, para hacer un control adecuado de estas zonas endémicas donde pasamos de una transmisión selvática ya a una transmisión incluso urbana, como lo veremos en el estudio de Lancet. Hay que recordar entonces que los ortopoxvirus, ahí en los ortopoxvirus donde tenemos virus vaccinia, el virus de la viruela y el monkeypox. Estos virus tienen unas características que ya de entrada nos van a informar algunos aspectos claves desde el punto de vista epidemiológico y clínicos, y es esto. Estos son unos virus ADN de doble cadena, circular y lineal. Están envueltos en lípidos. Esto entonces implica que los mecanismos normales de control que hacemos de desinfección en los consultorios, de lavado de manos, va a servir perfectamente para este virus. Sin embargo, ahorita vamos a ver que estos virus son bien resistentes en las lesiones, en las costras y en algunos fomites, entonces hay que tener cuidado por ese lado, pero los desinfectantes usuales van a funcionar. Replican el citoplasma, esto lo veníamos sabiendo desde la viruela, es una enfermedad que es de un curso agudo, no produce latencia y tampoco produce nada que tenga que ver con neoplasias, o hasta ahora no hemos visto ninguna relación con. Y esto se da precisamente porque es un virus ADN, pero que se replica en el citoplasma. El genoma es masivo a comparación de COVID, tiene 195.000 pares de bases. Este es un genoma con cientos de proteínas, la mayoría de las cuales no sabemos su función, entonces sus interacciones con las células que infecta son profundas, y este es un virus que logra hacer fenómenos de viremia primaria y secundaria, logra replicarse en diferentes órganos, y esto es lo que explica, por ejemplo, los cuadros tan severos que sufrieron los pacientes que sí presentaron viruela real. Son unas partículas virales masivas que miden más o menos unos 250, 290 nanómetros de ancho y de largo hasta 300 nanómetros. Esto hace entonces que este virus no se va a volver aerobio, o sea, este es un virus que no vamos a tener transmisión aerobia, no la teníamos tampoco en la viruela, a pesar de que las cargas virales eran masivas y muchas lesiones, pero no hay transmisión aerobia. Esto es importante tenerlo presente a la hora de discernir si esta monkeypox va a ser una pandemia en el sentido estricto o similar a lo que vimos con COVID. Entonces, esta fue la primera descripción de caso publicada en una revista oscura en 1959 en una acta patológica de Escandinavia, donde se mencionaban monos que habían sido recibidos para investigación precisamente de la vacuna de la viruela, y esto fue lo que hizo que quedara el nombre de monkeypox. Sin embargo, pues no tiene nada que ver con el animal reservorio, que generalmente van a ser algunos roedores silvestres de África, ¿sí? Los casos entonces, los primeros casos descritos ya en humanos empiezan en 1972 en toda la región de lo que es la República Democrática del Congo, precisamente en algunas de las zonas donde se empezó a disminuir los esfuerzos de vacunación, debido a que en primera instancia lo que se considera es que allí en la región endémica, durante los programas de erradicación de la polio, muchos pacientes podían tener monkeypox, pero se creía simplemente que era una forma de viruela un poco más leve, entonces pues no hubo una diferenciación clínica. Ya se empezó a encontrar en territorios donde se había hecho la vacunación y donde se empezó ya a encontrar por aislamientos virales centinelas, que este virus se parecía al virus que se había aislado en 1957 en Europa en laboratorio, ¿sí? Entonces hay que recordar una línea de tiempo importante, y es que hacia 1970, cuando ya se logran las estrategias de erradicación de la polio, hasta 1980,
las inmunizaciones fueron decayendo a nivel global. Y esto ya se había, muchos artículos muy viejos de esa época estaban diciendo, si soltamos la vacunación contra la viruela, el monkeypox va a ser una enfermedad emergente, y realmente tuvieron razón. Lo que uno ve es que a medida que fue desapareciendo la inmunidad, obviamente, pues la mayoría de los pacientes inmunizados empezaron a volverse cada vez más adultos, muchos a fallecer. Entonces lo que vemos es que entre 1970 y 1980, 59 casos confirmados, hacia 2005-2007, 760 casos, y pues ya hacia el año 2020, pues vamos a ver ahorita en las últimas estadísticas que tenemos del día de ayer, pues que llevamos en las decenas de miles de casos, contando algunos brotes importantes precedentes, como fue el evento de Nigeria, que ya veremos a qué está relacionado. Entonces, hay que tener presente esto, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto para poder entender por qué estamos aquí. Solo el 30% de los seres humanos está inmunizado frente a la viruela, la mayoría de adultos mayores. O sea, personas que nacieron antes de 1980, algunas personas están inmunizadas, ya hacia los nacidos hacia 1970, casi que con toda seguridad la mayoría. Pero estas, entonces, estas personas, pues obviamente no son los grupos donde más vamos a tener la posibilidad de transmisión. Y hay que tener en cuenta que con las vacunas que tenemos disponibles a la viruela, lo que se ha logrado estipular es que hay una disminución de 5 veces el riesgo de transmisión de la viruela al mono cuando se compara con personas no vacunadas. Unos datos muy interesantes de estudios algo viejitos que nos aportaba la revisión del UpToDate, que les recomendé. Para mí sigue siendo la revisión más enfocada a la clínica, y creo que la que deberíamos leer todos los médicos. Las personas entonces que reciben la vacuna contra la viruela dentro de los 4 días post-exposición van a prevenir entonces la aparición de la enfermedad, y esto va a ser clave cuando ya tengamos vacuna disponible, que la OPS está haciendo medidas para tratar de crear un fondo común con los países latinoamericanos y poder traer lotes de esta vacuna, ojalá en los próximos meses. Entonces, ¿por qué es importante recordar algunas de las características de la viruela para este evento? Entonces, lo primero es los fomites en transmisión, aquí son claves. Es un virus que, aunque es envuelto y es lábil, es un virus que en las lesiones, sí, particularmente en las escaras y en las lesiones, puede durar durante muchas semanas. De hecho, cuando se hacían los protocolos de vigilancia en África, se podían mandar las escaras de los pacientes para que se les hiciera análisis molecular, se podían enviar a temperatura ambiente, simplemente en un recipiente cerrado y aislado, y esas lesiones podían todavía detectarse el virus semanas después. Y si recordamos un poco la historia, recuerden que los españoles enviaban regalos a las comunidades indígenas de enfermos de viruela, las sábanas, las utilizaban para envolver los regalos y mandársela a algunos pueblos indígenas. Esto está muy bien descrito, y esto obviamente, pues ahí vemos precisamente la posibilidad de transmisión. Gerolamo Fracastoro también empezó a hablar de los fomites precisamente en función de la posibilidad de transmisión a través de objetos. La inmunidad es duradera, o sea, una vez uno se infecta o recibe dosis de la vacuna, la inmunidad es para toda la vida, y esto ayudó realmente al control de la enfermedad. Entonces esperamos que todos los pacientes que les dé monkeypox van a quedar con inmunidad duradera, y los pacientes que se vacunaron por ahí en 1970 van a tener inmunidad. La vacuna es altamente efectiva, como veremos en las guías del CDC. Voy a poner el apuntador. Y la transmisión se requiere un contacto estrecho, aquí no va a haber nada de aerosoles, ¿sí? Estas son algunas de las imágenes, primero de viruela, de uno de los últimos pacientes de Madagascar que presentaron la enfermedad clínica, donde algunos pacientes podían tener hasta miles de lesiones en el cuerpo. Y estos son algunos de los casos de monkeypox de la región endémica, y aquí vamos a ir diferenciando cosas. Una cosa es monkeypox. Tenemos 2 clados en región endémica, y otra cosa distinta es este monkeypox que vamos a ver circulando acá. De hecho, vamos a ver que pareciera que la severidad se ha ido atenuando un poquito con respecto a lo que se veía en África. Uno de los puntos más importantes y que nos permite hacer los diagnósticos diferenciales, y esto hacía énfasis este artículo que les estoy mostrando, las imágenes del 2014, ya antecediendo un poco de, venga, tenemos que hablar de monkeypox porque esto va a ser emergente, es la presencia de las linfoadenopatías en los pacientes. Este es uno de los factores de diferenciación más importantes versus la viruela, versus varicela, que era otra de las enfermedades que se hacía aquí el diferencial. Y vemos precisamente cómo en esta tabla de ese artículo se habla de este tema de la diferenciación importante que hay en monkeypox con la presencia de linfadenopatías. De hecho, algunos teorizaban que la presencia de las linfadenopatías precisamente explicaba cómo los pacientes con monkeypox tenían mejor curso clínico que los pacientes con viruela, donde la enfermedad era con cargas virales demasiado elevadas dentro del cuerpo. Una de las cosas que ha ido cambiando con respecto a la enfermedad es que las lesiones generalmente eran en un solo estadio. Todas las lesiones eran de un tipo, pero en un solo estadio. Sin embargo, lo que hemos visto con las series de casos que se han publicado recientemente es que ya esta característica no se cumple. Entonces, vamos a ver que a veces la diferenciación clínica requiere un alto índice de sospecha, y ahí va a ser muy importante el criterio de ustedes como especialista para que cuando vean una lesión sospechosa,
la manden a que le hagamos pues el paquete de pruebas que se debe hacer, que lo discutiremos más adelante, sin importar a veces que no sean las lesiones típicas del libro. Listo. Entonces, como yo les decía, tenemos que tener presente que vamos a tener diferentes, digamos, variaciones de la viruela, ¿no? La viruela clásica pandémica era una viruela altamente transmisible con un R0 de 2 a 4, altamente letal, que podía llegar hasta una letalidad del 30% entre los infectados. Totalmente antroponótica, sí, y esto fue una de las cosas que ayudó a la inmunidad a largo plazo y que fuera antroponótica, por eso es que esta fue la primera enfermedad humana y hasta ahora la única que hemos logrado erradicar exitosamente. El monkeypox, en cambio, es completamente zoonótico. En la versión clásica era una exposición completamente relacionada con roedores, ardillas y en algunos casos monos, pero realmente el reservorio son roedores silvestres africanos. La letalidad de la primera versión que se descubrió era una letalidad alta, del 10 al 17% dependiendo de la serie de casos, y fue aumentando en frecuencia. Sin embargo, una versión nueva, que es la versión que vamos a encontrar en el brote de Nigeria, tiene una ya mayor adaptación a humanos. Se ha visto allí unos cambios muy interesantes de lesiones que llevan a unos cambios de marco de lectura en varios genes que parece que se relacionan con una mayor transmisibilidad, menor letalidad, y esto nos explica entonces por qué en toda la variante de Congo, que es la que finalmente lleva al brote de Nigeria y que seguramente sembró el brote global, tiene una letalidad en área endémica de menos del 1%, ¿sí? Y obviamente pues ya se hablaba de esa potencial de afectación global. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos dos diferencias genómicas claves, el clado 1 que será como el más ancestral, el que primero se descubrió en la cuenca del Congo. Este es mucho más virulento y este es el que tiene la virulencia cercana, perdón, la letalidad cercana al 10%. Mientras que el clado 2 es el que se ha aislado más que todo en África Occidental y tiene varios genes, tiene varias lesiones que, como les explico, parecen estar relacionadas con esa disminución de la virulencia y un aumento de la transmisibilidad. Un tema pues que hemos aprendido siempre en todo lo que hemos visto en la escuela acá en Caldas sobre los procesos que llevan a un aumento de riesgo de la emergencia de enfermedades infecciosas relacionadas con animales silvestres, pues todos esos factores los estamos viendo en África. En este artículo publicado en la prestigiosa revista PLOS ONE nos habla de algunas asociaciones, de algunos modelos, tratando de hacer predicciones de cómo los cambios en ciertas actividades humanas en términos de cambios de patrones de lluvia, alteraciones de ecosistemas y probablemente cambio climático llevan a la mayor exposición de animales reservorios con respecto al humano y que esto obviamente se iba a acrecentar con el tiempo. Sin embargo, pues este fenómeno ya venía jugando desde los años 70 y pues no fue sino que nos llegara a este evento que fue el que realmente es el que nos explica dos cosas. Primero, por qué ya tenemos monkeypox en todos lados y segundo, por qué esta patología inicialmente se ensañó con los hombres que tienen sexo con hombres según los reportes epidemiológicos más cercanos que tenemos. Este fue un brote epidémico de monkeypox, ya monkeypox urbano, diagnosticado, estudiado en Nigeria, en muchas zonas de Nigeria, donde se veía transmisión entonces urbana y entre personas por contacto directo. Ya no se necesitaba ese contacto con el reservorio, sino que ya teníamos un salto nuevo de adaptación, no solamente selvático, sino ya urbano, de transmisión sostenida. Dentro de lo que vale la pena destacar acá es que esta epidemia cogió toda la parte final del 2017 y se extendió todo el 2018, todo el 2018. Y lo que vemos acá es una de las diferencias más importantes con lo que estamos viviendo a nivel global. Bueno, una de las cosas, perdón, que explica por qué lo que estamos viendo a nivel global. Miren ustedes la distribución de pacientes infectados, como la mayoría de estos pacientes eran hombres. Ojo, este brote no fue relacionado con la comunidad LGTBI, no se exploró de forma así muy certera todas las conductas de riesgo, pero eran simplemente personas de la comunidad y hubo mucha transmisión al interior de los hogares de las personas. Y otro detalle clave es que de los 10 signos o síntomas que podríamos tener en monkeypox, más o menos unos 5 o 6 en estos pacientes estaban por encima del 50%. O sea, esta primera versión del virus en Nigeria era mucho más sintomática de lo que vamos a ver en la serie de casos del New England Journal of Medicine, que ya vemos que los síntomas son un poquito más larvados. Lo que ya se empezó entonces aquí a descubrir es que comienza la transmisión en área urbana y además la infección es más frecuente en hombres. Lo que se cree que pasó entonces de esta región donde siguieron habiendo casos después del 2019 es que probablemente una persona tuvo contacto con un hombre homosexual en Nigeria, con un hombre que tiene sexo con hombres, volvió a Europa en mayo, entre abril y mayo de 2022 y desafortunadamente este paciente incurrió en varias actividades de riesgo con posibilidad de eventos de supertransmisión. Lo que se cree es que asistió a fiestas de carácter sexual donde hubo contactos sin protección con múltiples parejas, la mayoría viajeros, turistas, entonces obviamente esto es lo que explica por qué la enfermedad se empezó a diseminar.
Estos son los datos que tenemos el día de hoy. Fue consultado ahorita a medianoche. Ya vamos en 36.924 casos, siendo el área de afectación más importante los Estados Unidos, con afectación en ambas costas. Obviamente las ciudades más comprometidas hasta ahora son Nueva York y Los Ángeles. Tenemos después en frecuencia, y precisamente por la siembra de estos casos, a partir de estas conductas de riesgo de los primeros pacientes, tenemos problemas en España, en Alemania, en Reino Unido, y el país con mayor frecuencia de casos aquí en América Latina va a ser Brasil, con 2.893 casos, seguidos de Perú con 775 casos, y nosotros ya nos estamos acercando hacia los 200 casos. Este es también las estadísticas del día de hoy. Se han analizado unos 382 casos de acuerdo a la definición de caso que vamos a analizar ahorita, y vemos cómo se han concentrado la mayoría de casos en Bogotá, en Antioquia, en Tolima, y ya empezamos a ver algunas de las zonas que son de turismo comprometidas, como es Guajira, Cartagena, me parece acá Barranquilla. Bueno, en Barranquilla no se han encontrado casos. Llama también la atención la baja cantidad de casos en el Valle del Cauca. Quién sabe si es por su registro, porque las personas no han consultado, ¿sí? Bueno, algunas cositas, porque obviamente pues yo no me podía ir de aquí sin hablarles un poquito de la evolución de este virus. Tenemos una cosa muy diferente, ¿sí? Y es lo siguiente: lo que se alcanzó a analizar de los genomas del brote de Nigeria de 2019 era que habían múltiples contactos entre los reservorios, y las personas traían los virus con unas pequeñas cadenas de transmisión de 2 o 3 personas. Entonces, realmente, allá en Nigeria no se logró encontrar una sola cepa del virus o un solo genotipo circulando, sino que es lo que nosotros denominamos un contacto continuo con el reservorio, que genera la circulación de varios linajes. Esto es completamente diferente a lo que tenemos en nuestro virus, que este es un artículo que me parece clave y no es muy denso, se lo recomiendo mucho, es sobre la caracterización ya como tal del brote. Entonces, todas estas secuencias arrancan desde mayo del 2020, teniendo en cuenta en bases de datos las otras aislados que se tenían. Tenemos entonces que estos virus todos pertenecen al grupo de África Occidental, o sea, el clado 2 mucho más atenuado, y están íntimamente relacionados con Nigeria. De hecho, todas tienen un origen común en Nigeria. Quiere decir que fue un solo evento de transmisión de Nigeria a Europa que probablemente empezó toda esta emergencia. Todas estas secuencias analizadas fuera de África están altamente emparentadas, lo cual habla de un origen común y no de varios eventos independientes de transmisión, que eso es lo que precisamente se vio en el brote de Nigeria. Y lo que ya se está viendo de estos virus que ya están circulando ya a nivel del globo por fuera del área endémica es que están sufriendo un proceso de microevolución y adaptación bien interesante. Mientras la diferencia entre algunos aislados de los brotes de Nigeria eran de 4 o 5 variantes de un solo nucleótido, lo que se observan es que algunos de estos virus que ya están en el mundo, pues ya como se han ido adaptando a los humanos, ya tienen diferencias de 14, 22 nucleótidos, lo cual habla de una microevolución. Y además se ha visto precisamente la lesión o cambios de marco de lectura en los virus, en los genes que se cree que tienen que ver con la atenuación del virus para aumentar su transmisibilidad. Se están analizando unas interacciones muy interesantes con las ApoE, pero pues esto todavía es muy ciencias básicas y pues no viene mucho el caso. Entonces aquí vemos precisamente esto, vemos que es parte del clado 2 de todos los aislados que estaban de alguna forma circulando en Nigeria, y ahí viene emparentado, y después vemos de acá el gran brote del 2022, vemos cómo todas estas secuencias están emparentadas por una sola ramita allí al brote de Nigeria. Entonces, aspectos claves de la transmisión que hay que tener presente. Tenemos múltiples hospedadores animales. Como yo les decía a los residentes, yo les dejo las diapositivas para que si necesitan exponer esto en otros escenarios, pues ya tengan un material para arrancar. Entonces, pues no me voy a tener mucho a hablar de la parte zoonótica, porque la mayoría de casos, incluso pues el evento de los perros de pradera que llegaron a 2003, pues no hubo transmisión secundaria a humanos. Lo que sabemos es que puede haber transmisión de un reservorio animal potencial, mordeduras, consumo de carne mal cocida, contacto directo con el animal, o en el caso de este brote, limpiar jaulas. ¿Qué nos debemos llevar desde el punto de vista de salud pública? Preocupa que el virus empiece a circular en animales. Sí, eso fue lo que vimos con COVID y la transmisión, por ejemplo, entre alces y entre otros animales silvestres, hurones, por ejemplo, que llevaron a la aparición de nuevos linajes en la comunidad. Entonces, aquí va a haber un importante trabajo de salud pública, tratar de determinar que no se establezca un reservorio acá en América, un reservorio silvestre. Las personas entonces serán infecciosas desde el inicio de los síntomas hasta que todas las lesiones han descamado y repitializado. Puede haber PCR positiva en las secreciones prolongadas, pero no se sabe si el virus es viable, y el criterio allí va a ser completamente clínico. Vamos a ver en lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud con los criterios de aislamiento y todos estos detalles que hay que tener presentes, cómo es importante tener presente los estadios de las lesiones para poder tomar decisiones sobre aislamiento, entre otras.
Y un detalle a tener presente, y es una de las razones que explica por qué se ha enseñado esto tanto inicialmente en los hombres que tienen sexo con hombres, es porque los eventos de transmisión requieren una exposición cercana y prolongada y un contacto directo con las lesiones, con secreciones o con fomites o suspensión de partículas. Acuérdense de las sábanas de la conquista española, que nos habla entonces de que esto no es solamente por contactos esporádicos o quizás simplemente en un lugar de trabajo, sino que se necesita algo de convivencia. Entonces, acá nos vamos olvidando entonces de la transmisión por aerosoles, por el solo tamaño de las partículas, y debemos tener presente entonces que todos estos fluidos, gotas respiratorias por contacto cara a cara prolongada, semen, el estudio del New England nos mostró que el virus estaba viable allí en las secreciones genitales, saliva, y probablemente, me perdonan ahí el error, probablemente otros fluidos corporales, porque recuerden que el ciclo de los poxvirus va a haber una viremia primaria y secundaria con compromiso de varios órganos del sistema retículo endotelial, y esto nos explica por qué algunos pacientes pueden hacer, por ejemplo, hepatitis, aunque hasta ahora no se ha descrito más allá de hepatosplenomegalia. Y estudios han demostrado entonces que en el entorno las partículas virales van a ser viables en el entorno, ¿sí? Son cultivables 15 días después. Entonces, ¿por qué esto no es o sea, esto va a ser una pandemia en el sentido estricto de que va a comprometer diferentes regiones del mundo, pero no va a ser una pandemia en el sentido de que colapse probablemente la sociedad, como lo vimos con COVID, debido precisamente a que no hay una transmisión aerobia. Las partículas virales son muy grandes, y lo otro es que la transmisión preasintomática hasta ayer era despreciable, ¿sí? Se han hecho unos estudios retrospectivos donde se encontraban PCRs positivas en muestras anorrectales de pacientes asintomáticos expuestos, pero desafortunadamente hoy despertamos con esta noticia. Esto salió en el Twitter de Nature el día de ayer, donde se describe, allí está la referencia del estudio, por lo menos pues las palabras claves para encontrarlo, de no solamente la presencia de PCR asintomática, sino de virus viable cultivable, ¿sí? Y como ustedes saben, en términos de control de enfermedades infecciosas, si tenemos más de un 3 a un 10% de transmisión asintomática o presintomática, pues virtualmente va a ser imposible controlar la enfermedad y pues va a terminar afectando a la mayor cantidad de personas que se expongan. ¿Por qué entonces está ocurriendo esto en las poblaciones afectadas? Aquí quiero hacer un llamado al tema de cómo algunos funcionarios de salud pública y están hablando de, estamos cometiendo otra vez los errores que se cometieron durante la epidemia del VIH, y es precisamente que tenemos que tener en cuenta que este virus ya venía adaptándose al humano, ¿sí? Esto no fue porque ocurrió ese evento de transmisión desafortunado, sino que vimos que el reservorio estaba ya presentando varias llegadas de linajes al ser humano, como lo vimos en Nigeria. La primera epidemia entonces evidenció transmisión comunitaria urbana y múltiples ingresos desde reservorios, y el hecho de que este brote esté afectando mayoritariamente a hombres que tienen sexo con hombres, inicialmente se puede ver como una enfermedad de transmisión sexual, pero realmente es una variable de confusión y situacional, porque hay que recordar que la mayoría de los casos en Nigeria fueron en hombres que no tenían ninguna relación con actividades sexuales. Esta enfermedad entonces se transmite por un contacto estrecho, y eso lo sabemos desde la viruela, pero pues obviamente el sexo es la forma más estrecha de contacto, y la comunidad LGTBI en este sentido, especialmente en Estados Unidos, se convierte como una especie de canal en la mina, porque ellos generalmente consultan de forma mucho más constante cuando ven cualquier anomalía o cualquier lesión genital. Entonces pues en ellos obviamente iban a ser el canario en la mina si se presentaba esta epidemia en la comunidad de ellos. Entonces hay que tratar de ir quitando este tema de la estigmatización y discriminación, porque esto solamente va a favorecer a que la epidemia sea incontrolable. De hecho, pues miren ustedes, esto salió en el programa de John Oliver de esta semana, no, perdón, de hace ya un mes, donde habla entonces de los errores que a veces cometemos a la hora de comunicar esto. Les traigo esta colación porque tuve una entrevista bastante difícil con una revista de la comunidad LGTBI, y las preguntas eran, ¿cómo se las explico? Eran unas preguntas como: explíquenos ustedes por qué nos discriminan desde la salud pública. O sea, empezando por el término de hombre que tiene sexo con hombres, entonces que no estábamos teniendo en cuenta la comunidad trans. Fue una entrevista bien difícil, pero creo que ellos tienen varios puntos allí a favor en el sentido de cómo se comunican a veces las cosas. Entonces, por ejemplo, un funcionario del CS decía: si nosotros tuviéramos un brote asociado a jugar bolos, pues entonces le diríamos a las personas que no vayan a jugar bolos. Pero entonces pues uno entiende que la prohibición en el sexo para control eso no va a servir en ningún escenario que se ha estudiado. Entonces pues realmente lo que se debe hacer es un enfoque mucho más positivo hacia el sexo, y obviamente tratando de tener mayor engagement con estas comunidades. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, el doctor Demetre Daskalakis, quien es miembro de la comunidad LGTBI, y lo que ha hecho es salir en prensa, tratar de hablar y dar un sentido mucho más positivo, y tratar entonces de que disminuyan
da ciertos lineamientos para tratar de disminuir las actividades que tengan contacto con la piel directamente, de pronto actividades que no requieran esto, como sexo a través de medios de telecomunicación o masturbación con cierta distancia, si se utilizan juguetes sexuales, lavarlos, bueno, etcétera, etcétera. Y esto lo hemos visto incluso en propagandas o en campañas que se están haciendo en California, que es uno de los grandes focos, donde hablan, por ejemplo, de si usted tiene múltiples parejas, entonces que sea un grupo cerrado, tratar de no tener fiestas sexuales concurridas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a esto debemos apuntar en la recomendación a los pacientes y no simplemente decirles no tengan sexo. Estos entonces son como si ustedes fueran a sacar un pantallacito, estos son los parámetros operativos de la transmisión. El periodo de incubación clínica es de 51 días. Desde el prodromo hasta que caen las costras va a ser el periodo de transmisibilidad, esto hay que tenerlo presente, o sea, el paciente apenas empieza con malestar o con fiebre hasta que caen las costras y se repetializan, ahí hay transmisibilidad. La viabilidad estimada del virus en el ambiente es de 15 días, por eso los pacientes que en sus casas deben ser muy conscientes de lavar las sábanas, de no resuspender esas partículas de piel con esos virus viables que duran bastante en el ambiente. Y el periodo de aislamiento va a ser de 2 a 4 semanas desde el inicio del exantema. O sea, apenas arranque el exantema, se debe estar pendiente de que el paciente, las costras se caigan y ya empiece la repetilización. Hasta que no sea ese fenómeno, uno no le puede dar de alta al paciente. Como ustedes pueden esperar acá, va a haber muchos líos desde el punto de vista de las incapacidades médicas, porque son incapacidades médicas muy, muy prolongadas que de pronto algunos empleadores no van a entender y va a ser un problema allí importante. El artículo que analizamos para ya entrar a la parte clínica es este gran artículo de New England Journal of Medicine, que es la mayor recopilación de casos y por eso creo que es la más interesante de analizar, pero hay que tener en cuenta que allí todavía estamos viendo esa fotografía de la enfermedad en el canario en la mina, que es la comunidad LGTBI y los hombres que tienen sexo con hombres. Como vemos, la vasta mayoría o todas las enfermedades se dieron en hombres, de diferentes razas, obviamente. Y una cosa a tener allí importante es que el 41% de estos pacientes tenían VIH positivo. Vale la pena aclarar que en este estudio la vasta mayoría de los VIH positivos tenían conteos de CD4 consistentes con un tratamiento adecuado virológico, CD4 por encima de 500. La mayoría tenían supresión viral con cargas virales indetectables. Lo cual muchas veces no refleja lo que ocurre con muchos de nuestros enfermos VIH acá en Colombia. Ahorita vamos a decir unas consideraciones. Y lo otro muy importante, que es un mensaje que les quiero dejar a ustedes como internistas, es que miren la gran cantidad de pacientes que tenían una enfermedad de transmisión sexual concurrente en el momento del diagnóstico, ¿sí? Entonces, básicamente va quedando también el mensaje. Si un paciente tiene un riesgo epidemiológico muy elevado por sus conductas de riesgo y viene por una consulta de TS, también a veces si uno ve alguna lesión que de pronto no le cuadra con el cuadro clínico de ese paciente, es mejor decir que esas pruebas salieron negativas y no de pronto dejar pasar un caso de monkeypox que podría quedar en la comunidad. Y hay que recordar que estos pacientes sí tenían unas conductas de riesgo importantes, la mayoría tenían de 3 o tenían pues de 3 a 15 parejas sexuales en el último tiempo y el 30% de ellos declararon que habían estado en reuniones, en fiestas pues o en orgías, donde obviamente pues había mayor posibilidad de transmisión. Miren ustedes que dentro de los escenarios que ustedes podrían estar practicando, podrían ver a ustedes a los pacientes, miren que esto acumula un gran porcentaje de los escenarios donde los pacientes fueron detectados en clínicas de VIH, en servicios de urgencias y en clínicas privadas. Y recordar que en el 4% de estos casos no hubo una ruta sospechada de transmisión, a pesar de que a estos pacientes se les hizo un análisis epidemiológico exhaustivo. Y ahí nos habla de pronto de esas posibilidades de transmisión asintomática que realmente pues tirarían al traste la posibilidad de control sin una vacuna. Como vemos entonces, yo les subrayo acá en las características clínicas, las 4 características clínicas que se han presentado en más del 40% de los pacientes. Y esta es una de las grandes diferencias con el brote de Nigeria. El brote epidémico de Nigeria, habían unas 8 o 9 características que tenían más de un 50% de presencia en los pacientes. Aquí vemos que lo más frecuente son el exantema y las lesiones cutáneas, algunas únicas, y esto hay que tenerlo presente. La presencia de fiebre en el 62% de los pacientes, linfadenopatía sigue siendo una importante, y les cuento un chisme, por ahí nos llegó una posibilidad de esto, en la dorada de varios niños de un hogar comprometidos con lesiones que si usted, pues no podía poner la foto en las diapositivas porque no teníamos autorización explícita a los pacientes, pero si ustedes observan esas lesiones, son las lesiones así, las vesiculopústulas umbilicadas del libro. ¿Qué llamó la atención de este evento que todavía no sabemos qué fue? Eso se está investigando. Ningún paciente tuvo adenopatías, ningún paciente tuvo malestar, ningún paciente tuvo fiebre. Entonces, si uno tiene de pronto un conglomerado de casos, es muy importante que alguno de estos pacientes nos tiene que hacer estos puntos claves que sirven para el diferencial, como son las linfadenopatías, el malestar general, la letargia, porque los otros signos, como dolor de cabeza, faringitis, mialgias, proctitis o dolor anorrectal, pues no se presentan en la mayoría de los pacientes.
Con base en esto, miren ustedes lo bien enfocado que está la definición de caso que tenemos al día de hoy la definición operativa. Todavía seguimos en fase de contención, ¿no? Entonces tenemos de criterios epidemiológicos, exantema en cualquier parte del cuerpo, sean máculas, pápulas, vesículas, pústulas. Miren que no están hablando de el estadio en que están todas las lesiones, eso es absolutamente clave. Úlcera genital y perianal con o sin proctitis. Esos son los dos como grandes criterios clínicos y además acompañado de fiebre, odinofagia, mialgias, linfadenopatías o cefalea, cualquier combinación de estas. Entonces, tengan muy presente esto a todos los que están en esta conferencia de que puede que alguien no cumple el criterio epidemiológico de contacto, o sea, no estuvo viajando al exterior, no estuvo en actividades de riesgo, no necesariamente es un hombre que tiene sexo con hombres, pero si ustedes bajo su criterio clínico creen que las lesiones deben ser estudiadas, inmediatamente nos advierten allá en la dirección territorial, nosotros ahí mismo tomamos muestras, porque lo bueno es que hay la posibilidad de hacer el diagnóstico. Y ya entonces los criterios epidemiológicos, que estos, yo les digo, si ya tenemos algo de transmisión asintomática y hay la posibilidad de que de pronto esto pueda volverse comunitario, hay que flexibilizar un poco esto. Pero si ustedes tienen un paciente que cumple estas características epidemiológicas, no duden en tratarlo de analizar. Contacto con caso confirmado probable, antecedente de desplazamiento a países donde se han confirmado brotes, antecedente de contacto estrecho, íntimo y sexual con persona procedente del exterior, antecedente de viaje a zona endémica o contacto con animales vivos o muertos potenciales del reservorio, nuevas o múltiples parejas sexuales, y miren este es el que más me importa hacerle énfasis a ustedes, criterio del especialista. Si ustedes consideran que esto puede ser lo que tiene el paciente, no duden si no es la población target a la que uno esperaría encontrarlas. Porque noten ustedes que dentro del diferencial van a encontrar algunas cosas allí a tener presente. Lo primero es, las pruebas, si bien ustedes van a ver que se toman varias muestras, una de suero, una de orofaringe, clave, las lesiones, ¿sí? Tratar de sacar material purulento de la lesión y de las costras, de hacer el raspado de las lesiones, porque son las que presentan el mejor rendimiento diagnóstico para poder enfocar a los pacientes. Y miren ustedes que a pesar de que hay un contacto muchas veces íntimo y sexual, miren ustedes la distribución tan amplia de las lesiones que pueden coger todo el cuerpo. Hay pacientes que tenían una lesión, pero hay pacientes que podían tener diferentes lesiones. Miren que algunos pacientes solamente tenían una sola úlcera, que entran dentro del diferencial de la úlcera, por ejemplo, genital, uno sospechando sífilis, herpes, y pues realmente podría ser un monkeypox. Entonces siempre es mejor tener un alto índice de sospecha, y miren que 28 pacientes de 500 no es tampoco una cifra despreciable, no hizo ningún tipo de exantema. El número de lesiones, miren que muchos pacientes no tenían muchas lesiones, casi el 40% apenas tenían menos de 5 lesiones, y esto hay que tenerlo entonces presente, y la mayoría de los pacientes terminan siendo tratados de forma ambulatoria. Ahorita vamos a hablar de las potenciales complicaciones y ahí cuáles son criterios de hospitalización, pero básicamente lo que ha influido aquí fuertemente es el manejo del dolor, que parece ser absolutamente complejo. En nuestro medio, obviamente los grandes diagnósticos diferenciales, de acuerdo a lo que nos dicen estas guías, va a ser la sífilis secundaria por las lesiones palmoplantares que se presentan en muchos pacientes, virus herpes simple, recordando que la mayoría de adultos ya van a ser reactivaciones y no primoinfecciones, y virus varicela zoster, tenerlo presente en adultos no inmunizados que no hayan tenido la enfermedad, recordando que ya no se cumple como criterio, que en varicela veíamos que las lesiones eran de diferentes estadios, ya tenemos casos muy bien caracterizados de monkeypox, donde el paciente tiene algunas lesiones maculopapulares, otras en vesículas, otras en pústulas, entonces hay que recordar un poco esto. Y sí tener presente que el dolor en estas lesiones puede ser exquisito y muchas veces puede ser el criterio de hospitalización. Y esto fue precisamente ese gran crisol de manifestaciones diagnósticas que nos muestra el paper del New England Journal, y por eso me pareció que todos lo debían tener para la exposición, de las lesiones que a veces se ven típicas, pero otras que si uno simplemente está viendo esa lesión sin saber nada de contexto clínico, uno va pensando en sífilis o en cándida o en otras cosas pues que realmente pueden pasar de alto en el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a ver en las muestras, yo les dejo las diapositivas con el pantallazo tal cual de lo que dice el Instituto Nacional de Salud, pero no me voy a tener mucho ahí. Básicamente se toma un hisopado, ¿sí? Ojalá el fluido de la lesión es mínimo 2, ojalá 5 lesiones. Además de eso, se va a tomar una prueba de suero para hacer algunos diferenciales importantes y un hisopado orofaringio. El hisopado orofaringio también es para diferenciales más que todo, porque recuerden que es el de menos rendimiento. Esto entonces a todas estas muestras se le van a hacer algunos exámenes para poder hacer un diferencial amplio. Se le analiza rubeola, sarampión, herpes, dengue y zika. Esto lo hace el Instituto Nacional de Salud, pero si ustedes tienen una sospecha de herpes, ustedes pueden mandar las pruebas perfectamente. Ustedes pueden, si tienen alguna otra sospecha en específico, por ejemplo en lúes o en sífilis, también lo pueden hacer sin ningún problema. Y lo bueno es que es un transporte de muestra típico, normal,
no tiene ninguna características distintas a lo que viene haciendo el laboratorio de salud pública. No tomar las muestras durante las fases prodrómicas, idealmente es del exudado de las vesículas y de los frotis de las lesiones cutáneas. Ahí es donde vamos a lograr hacer el diagnóstico. Si no se mandan estas lesiones va a ser difícil. Entonces, por eso a veces el paciente prodrómico expuesto de alto riesgo, que uno sabe que le da, es mejor esperar a que salgan las lesiones y ahí sí ya tomar las muestras, porque igual el resultado virológico, más en un paciente de exposición de alto riesgo, no nos va a cambiar las decisiones en salud pública, ¿sí? ¿Y qué se debe llevar para la casa? Que la lesión no debe tener más de 10 días de aparición, ¿sí? En promedio, ese es como el rango, no en promedio, digamos, sino que es el rango inferior en que se descubre que en todas las lesiones siempre hay virus detectable, es lesiones que tienen menos de 10 días, que hay algunas que se secan más rápido. Como yo les digo, no todas tienen el mismo estadio, entonces tratar de hacer el análisis sobre las lesiones en menos de 10 días. Y aquí están todas las recomendaciones de recolección. Yo se las dejo pues para que las tengan allí y así se la puedan ustedes compartir al personal de enfermería o medicina en general que haga la toma de muestra. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes tendrían indicación de un tratamiento antiviral? Que realmente pues hay que ponerlo entre comillas porque es algo que está completamente experimental todavía. Van a ser entonces los pacientes menores de 8 años, pacientes con historia previa de dermatitis atópica o con alguna enfermedad exfoliativa de la piel, porque estos pacientes si les llega cualquier forma de viruela, vaccinia, monkeypox o viruela en sentido estricto, generalmente son devastadoras, se infectan impresionante, entonces por eso son de alto riesgo. Obviamente las mujeres embarazadas, además que este virus puede tener transmisión vertical, pero hasta ahora no se ha encontrado en este brote, también que tengan pues, que estén en lactancia materna, y los que uno esperaría que tengan los signos de complicación que ya vamos a analizar. Y dentro de los inmunocomprometidos, no es solamente los pacientes VIH con menos de 500 células, algunas revisiones que hablan de si el paciente tiene los C4 por debajo de 500, es indicación de tratamiento, pero pues hay tan poca disponibilidad del mismo que no se tiene, y pues obviamente la larga lista de condiciones que ustedes normalmente consideran inmunosupresión, aquí hay que tener presente todas. El día de ayer, esto lo compartió el doctor Oñate de la Asociación Colombiana de Infectología de la guía de España, precisamente haciendo eco de algunos de los últimos documentos de la OMS, nos habla de cuáles son los factores de riesgo asociados a enfermedades severas, donde tienen la población o grupos etarios que ya mencionamos, haciendo énfasis en VIH menor a 200, y ya algunas características clínicas que nos indiquen que de pronto el paciente es mejor hospitalizarlo. Todo lo que sea afectación ocular es mejor considerar de una vez que es una enfermedad de alto riesgo, hospitalizar al paciente porque las lesiones pueden llevar a la ceguera. Los pacientes que presentan hepatomegalia, ya han habido casos reportados de hepatitis con elevación importante de las enzimas de ALT y AST. Los pacientes deshidratados, y esto muchas veces ocurre porque los pacientes no son capaces de ingerir líquidos, entonces es bueno hospitalizarlos para hidratarlos. Algunos pacientes ya se han detectado casos de neumonía, como era esperable, y en alteraciones analíticas, el aumento de las aminotransferasas, BUN disminuido, hipoalbuminemia, leucocitosis, que también puede ser un signo de sobreinfección, que es otra de las grandes causas de hospitalización en estos pacientes, trombocitopenia como parte de diferentes scores de severidad, y tener en cuenta que cuando los pacientes tienen más de 100 lesiones, ya es una enfermedad grave, muy grave, solo por el criterio dermatológico, para tener un cuidado correcto y además para tratar de aislar a estos pacientes puede ser importante tratar de hospitalizarlos. Y ya entonces las complicaciones, miren ustedes la gran cantidad de frecuencia que se ve, no son raras. Primero, la sobreinfección es lo más importante y muchos pacientes pues pueden tener riesgo de muerte al hacer sepsis de tejidos blandos. Miren la cantidad de pacientes que hacen conjuntivitis, 23%, lesiones corneales 4% con alto riesgo de ceguera, por eso siempre que hayan lesiones oculares es mejor tener mucho cuidado. Los pacientes pueden tener disfagia o problemas para poder deglutir, y estos pacientes también deben ser hospitalizados. Neumonías que ha sido en menos del 1%, y en neurológicas y sistémicas, tener presente que precisamente una de las mortalidades ha sido por encefalitis, ¿no? En un paciente, como les decía yo, un paciente con linfoma de Brasil, terminó ese paciente con fallecimiento. No dijeron cuál fue el síndrome específico, y en España se detectó el segundo caso de un paciente que le dio encefalitis, pero no hablan de sus factores de riesgo. No encontré en los servidores preprint aún el reporte, pero pues seguramente van a hacer noticia cuando salgan y ese va a ser muy importante que ustedes lo conozcan. Sobre el tratamiento, realmente todo es experimental y no lo tenemos disponible. Volvemos a la primera diapositiva donde hablamos en todo lo que fallamos. El tecovirimat es el más prometedor, es el que parece que es de elección, él lo que hace es inhibir la proteína envoltura BP37, lo que no permite la exocitosis del virus. Entonces esto rompe la cadena de transmisión entre células y obviamente pues tiene un impacto importante. Solamente está disponible a través del CDC, o sea que olvídense que eso lo vamos a tener para este año siquiera.
Las reacciones adversas reportadas en los estudios que se han hecho son realmente escasas: dolor de cabeza, náuseas y dolor abdominal. Y en el estudio muy interesante retrospectivo que se publicó en Lancet en 2022, el único paciente que fue tratado con tecovirimat tuvo un menor curso de duración de síntomas y tuvo menos excreción de partículas virales a través de gotas respiratorias sin eventos adversos. Porque la otra opción, que es el cidofovir, que tenemos entonces la versión intravenosa, que es el brincidofovir, desafortunadamente en esa serie de casos, que es lo más reciente que tenemos, le elevó a todos los pacientes las aminotransferasas y no tuvo ningún impacto ni en transmisión, ni en disminución de síntomas, ni en nada. Entonces pareciera que realmente es el tequibrofovir el tratamiento de elección. En esta revisión de Drugs les dejo entonces esta tabla donde están las diferentes consideraciones de dosis de los tratamientos, pero pues como les digo, eso acá es realmente ciencia ficción. Tengan en cuenta entonces, ya para cerrar, porque lo que vamos a poder hacer cuando ya haya la vacuna es precisamente hacer todo el tema posexposición, ¿sí? Entonces tener súper clara la definición de contacto del INS, que van a ser entonces pacientes que se tengan exposiciones a un caso probable o confirmado desde el prodroma. Acuérdense que la infección es desde que el paciente se pone maluco y hasta que se han caído todas las costras. Exposición prolongada cara a cara, incluyendo trabajadores de la salud sin elementos de protección personal, contacto físico directo o íntimo como besarse, abrazarse, incluido el contacto sexual, contacto con materiales contaminados como ropa de cama, fomites y elementos de uso personal. Aquí es donde vamos a ver probablemente más transmisión en los hogares, de pronto la persona que arregla la casa. Bueno, hay que tener cuidado con esto. Y hablan acá sobre los pasajeros que han estado sentados, pero pues esto no es COVID, esto se requiere un contacto muy prolongado, entonces pues no se espera que en una simplemente contacto en un bus, probablemente por tener a alguien al lado uno se vaya a contaminar. Lo que se cree es que se requiere un contacto exhaustivo. Y estas se las traigo a colación porque estas fueron de las pocas caracterizaciones de transmisión. Esto fue en el estudio retrospectivo de Lancet, donde se muestran cómo fue la transmisión a la mujer y al hijo del paciente, donde se ven que las lesiones, como ustedes pueden ver, no son siempre las vesiculopústulas típicas, sino que pueden ser lesiones que realmente no parecen a nada, con aparición a veces incluso de abscesos cutáneos, y esto se dio precisamente en un contexto pues de transmisión dentro de un hogar, donde se ve pues aquí caracterizado cómo fue la serie, el intervalo seriado entre los casos. Esto es lo que probablemente vamos a ver después cuando ya esté en la comunidad. En el monitoreo, entonces, el paciente puede continuar con sus actividades rutinarias, el que se diagnostica como contacto y se hace seguimiento diario durante 21 días. Inmediatamente arranque cualquier síntoma, el paciente ya entra en aislamiento, que como vimos es durante la duración de las escaras, hasta que ya se repitillaricen y ya no haya ninguna lesión. Que sí les dejo yo para ustedes, que son médicos tratantes para adultos. Entonces, la mayoría van a ser tratados en el hogar. No deben salir de casa, o sea, si van a volver a control con ustedes o van a salir a control médico, ahí sí pueden salir. De resto, no deberían salir del hogar. No deben ser visitados por fuera de personas del hogar que sean no expuestas. Alguien lo tiene que ir a cuidar, entonces listo, se utilizan los elementos de protección personal, pero nadie debe entrar a esa casa. Y si ya hay un paciente allí expuesto, lo que debe hacer es aislarse dentro de la casa, seguir con sus actividades diarias y tratar de no seguirse exponiendo al enfermo. Y se debe separar en casa una habitación personal con baño y estar alejado de la familia y mascotas. Les hago yo énfasis en esto otra vez, por el tema de que de pronto podríamos estar sembrando un reservorio y esto pues hay que tratarlo de evitar a toda costa. Quien cuide entonces al enfermo debe utilizar tapabocas convencional y guantes para los cuidados del paciente, y todo lo de lavandería debe ser depositado por el paciente o el cuidador dentro de la habitación en una bolsa sin agitar, se echa a la lavadora con agua con detergente porque este es un virus no envuelto y listo, así disminuimos esa transmisión que aprendimos desde la conquista española. Listo. ¿Qué tenemos entonces de vacunas? Tenemos dos versiones, una muy buena que es la vacuna que se ha ido comercializando como la Genius. Esta es una vacuna de un virus altamente atenuado no replicante que tiene un perfil de seguridad excelente. Son 2 dosis simplemente separadas en 4 semanas, que no tiene realmente muchas o ninguna contraindicación importante, porque la otra versión, que es la que se aplica como la variolización antigua, que es la ACAM 2000, es un virus que es competente, que puede producir vaccinia, que además puede producir enfermedad diseminada y además producir enfermedad en fetos. Entonces, cuando uno analiza las contraindicaciones, vemos que la Genius solamente en paciente que tenga, pues como lo vemos en COVID, pacientes que tengan pues alergias a componentes, alergias serias a componentes vacunales, mientras que miren que con la ACAM2 están todos los pacientes con enfermedad exfoliativa, pacientes en embarazo, menores de 1 año, pacientes en lactancia materna, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, es lo más importante allí. Cuando ya tengamos entonces acá la Genius, se supone que la OPS va a comprar para pacientes. ¿En quién vamos a hacer la posexposición? Es en pacientes de alto riesgo. Van a ser los pacientes con contacto no protegido piel a piel o con membranas mucosas,
donde se cuentan los contactos sexuales, pero también otro tipo de eventos durante el cuidado de pacientes, sean familiares o sean trabajadores de salud, estar dentro de los 2 metros de un paciente donde se hagan procedimientos que, entre comillas, generan aerosoles, simplemente que resuspendan partículas durante el cuidado de la piel o se tengan contacto con secreciones orales de piel, y pues todo el tema de cuidados. Si no hay entonces protección, estos cuidadores de salud deben ser vacunados, y la exposición, que a criterio de médico tratante de salud pública no diga, no, este paciente sí se expuso, es mejor hacer ese cerco y tenemos 4 días después de la exposición para lograr esos objetivos de salud pública.